Pedro Miguel González está con nosotros. Bienvenido, don Pedro. Hola, Hugo. ¿Qué tal, Félix? Buen día. Vamos a comenzar con eso que está pasando en Vamos. ¿Cómo lo ve usted, político curtido, esto que está pasando en un movimiento nuevo, que se planteó diferente? ¿Cómo lo ve usted? Pienso que esta es una organización muy circunstancial, ¿no? Obedeció a la coyuntura política que se vivió previa a las elecciones, con un gran desgaste de la clase política y el pueblo panameño buscando alternativas. Pero ante la ausencia de un programa, de un proyecto político bien definido, serio, lo que prevalece es el individualismo. Entonces es muy difícil en una estructura como esa, si es que existe una estructura como tal, mantener la unidad de criterio, porque no hay elementos de cohesión. O sea, el tema este de que son independientes es solo porque no pertenecen a algún partido político, pero cada uno puede tener su propia idea de cómo deben hacerse las cosas. Entonces, creo que ellos requerirían reestructurarse realmente a profundidad, definir un proyecto político para ellos y para el país, y de esa manera poder cohesionarse. En las circunstancias actuales, todo indica que la fractura es permanente. O sea, no veo cómo ellos pueden nuevamente unirse, amalgamarse, porque lo que está prevaleciendo es el individualismo ante la ausencia de un proyecto político. Cuando usted dice que es circunstancial, ¿es porque nació por las circunstancias o sea, por el momento coyuntural, o que va a ser algo pasajero? Es que hubo demasiados elementos. O sea, nosotros hicimos la reforma constitucional en el 2004 permitiendo la candidatura para presidente y para diputados, que antes era exclusiva de los partidos políticos. Y en la gráfica, bueno, ese componente, periodo tras periodo, fue creciendo dentro de la sociedad. Pero el desastre que vivimos durante la pasada administración, con la pandemia, con los escándalos de corrupción, con el tema de los puertos, con el tema de la minería, todas las movilizaciones sociales que se dieron, despertaron a mucha gente. Entonces la gente salió a buscar alternativas fuera de los partidos políticos. Ellos obedecen a esa coyuntura, pero no tienen realmente un proyecto político claro, definido, de hacia dónde pretenderían ellos llevar a la sociedad panameña. Entonces, ¿qué los une? Si al final lo que son es una suma de individualidades con visiones distintas de la realidad nacional. Y esta discusión surge en una división porque 10 votaron a favor, 10 en contra de la ley de la Caja de Seguro Social. Y vienen otros retos, otros proyectos importantes que deben ser discutidos en la Asamblea Nacional. Pero Vamos todavía no descarta formalizarse como un partido político. En medio de esta división, donde hay un cóctel ideológico también en ese movimiento, es recomendable que formen un partido o que se mantengan en la libre postulación. Porque sin tener personería jurídica, hasta incluso aplican hasta procesos disciplinarios por violación al comité ético, a los estatutos del movimiento. Pero mira, es que pienso que más importante que convertirse en partido político o consolidarse como un movimiento es definir cuáles son los propósitos, el para qué del movimiento. Algo que los una. En este momento no lo tienen. Los unió la coyuntura, los unió la aspiración de un sector importante de la sociedad de cambiar las cosas para mejor. Pero en la práctica ellos son muy susceptibles, sobre todo en un medio como la Asamblea Nacional, y la debilidad que tiene la Asamblea Nacional desde el punto de vista constitucional frente al órgano ejecutivo. Ellos son muy susceptibles a todo tipo de ofrecimientos, de presiones, de toda naturaleza. Entonces, al final, si ellos no dan ese paso de consolidarse como un movimiento o como partido político, seguirán siendo eso, un conjunto de individualidades que, sin ánimos de desanimar a nadie, habrán sido llamaradas de capullo, debut y despedida. Llegaron a la Asamblea Nacional, brillaron un ratito y desaparecieron. Ahora, cuando usted dice que son susceptibles a ofrecimientos y presiones, disculpe, ellos de alguna forma le han dicho al país: nosotros somos antisistemas, nuestras propuestas son anticorrupción. O sea, como que ellos están blindados contra ese tipo de... ¿Por qué se ríe? Pero lo vamos a ver. En la práctica lo vamos a ver. Este país es tan pequeño que todo se sabe, ¿no? Ajá. Ya viste algunos nombramientos a familiares cercanos de uno que otro. Digo, no quisiera entrar en ese tipo de cosas, pero ocurre en este país eso
por el sistema que tenemos, Claro. súper, hiper presidencialista, de que muchos de los diputados que llegan a la Asamblea Nacional ven la posibilidad de reelegirse haciéndole los mandados al órgano ejecutivo, no colaborando armónicamente como lo establece la Constitución, sino haciendo cualquier cosa, como lo acabamos de ver con la ley esta del Seguro Social, la 4 Claro. Hombre, la verdad es que usted no venía a hablar del tema de Vamos, sino que es coyuntural, para utilizar su propia palabra, porque es la pregunta que tenemos en redes el día de hoy. Yo solamente hago una observación allí. Aquí nosotros acuñamos la frase de que la bancada de Moca o el grupo de Moca eran los independientes de los independientes porque actúan de la forma en que yo concibo. Yo concibo, no necesariamente que el país lo concibe así. Tienen 3 diputados que a veces los 3 piensan distinto. Y eso me encanta, porque al final de eso se trata la independencia. Si no me meten en un partido que me dicten una línea y yo, ¿cómo es que votaban los grandes partidos antes de que? Por disciplina partidaria, usaban esa frase para votar, ¿no? Es decir, yo no estoy de acuerdo, pero por disciplina partidaria voto tal cosa, ¿verdad? Y ahí a veces el partido hacía sus negocios y muchos diputados formaban parte de los negocios. Pero al punto que voy es que yo concibo la independencia con la independencia de criterio y de decisión y de acción. Ellos tienen una prueba de fuego el 1 de julio. Viste que hay algunos diputados, o todos los diputados del PRD votaron en contra del proyecto de ley, cuestionado o no cuestionado, esa fue una realidad. Y se abre la posibilidad incluso de generar una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Sí. O sea, van a ir consolidados a una sola propuesta, van a apoyar al candidato del gobierno, van a explorar la posibilidad de aliarse a diputados de partidos políticos para, en base a un proyecto de reforma profunda del Estado, generar una propuesta para la dirección de la Asamblea Nacional. ¿Qué le dice su experiencia? Eso va a ser ¿Para dónde corre el viento? En pocos meses. ¿Qué le dice su experiencia? ¿Para dónde corre el viento? Yo creo que ellos se van a fracturar. Creo que el 1 de julio no van a estar consolidados, pero lo que quede de Vamos, sean 4, 5, 10, cualquier cosa es mejor que lo que teníamos antes. Entonces, lo que quede de Vamos, si es que quiere crecer, si quiere apuntalarse, acuñarse en la sociedad panameña, necesita decirle a Panamá hacia dónde pretendería llevarnos. Claro. La relación que tiene el Estado con la sociedad, los distintos actores económicos, las relaciones, por ejemplo, de nuestros principales medios de producción, aquellos que por su naturaleza tienen una condición cuasi monopólica, los servicios públicos que antes prestaba el Estado, que corporatizamos y le entregamos al capital transnacional, cómo verían ellos una reforma del Estado, una reforma a la Constitución, hacia dónde deberíamos ir para fortalecer la participación ciudadana, la transparencia en la gestión pública. Cosas como esta, profundas, sí, son las que pueden unir a una organización. Una de las cosas que más se ha criticado a través de la historia legislativa, parlamentaria, de los partidos políticos tradicionales, es aquello de la revocatoria del mandato. Porque se hablaba de las dictaduras de las cúpulas de los partidos. Entonces, cuando yo veo que ahora, por tener criterios distintos, de pronto hay suspensiones, de pronto hay aplicaciones de esta norma, de aquella otra norma, no sé por qué, pero me viene un déjà vu de aquellas cosas que se decían de los partidos políticos. Entonces, hago esta introducción para preguntarle, usted desde fuera y como parte de un partido político, ¿usted cómo ve a Vamos? ¿Está actuando como un partido político en este caminar? No, es que ellos no tienen esa condición. Yo creo que esa es parte de su debilidad. No digo que no pudieran migrar o mutar hacia ¿Pero no allá. están actuando como partido al dar estos pasos? No lo están haciendo. Bueno, ya lo viste. Bueno, sí están actuando como los partidos políticos actuales nuestros, que están sin rumbo, sin dirección, sin cohesión también, porque ocurren este tipo de cosas, ¿no? Ahora dejemos de hablar de la casa ajena, hablemos de su casa. Porque ¿Quieres hablar del PRD? Sí, porque, oiga, si usted habla que están fracturados los señores de Vamos, oiga, si allá llueve, acá no escampa. Ustedes están bien fracturados y reducidos. Fíjate que yo ¿No le parece? Yo he hablado de Vamos porque tú me has preguntado. Sí, y yo hice la aclaración, que es coyuntural, le dije, porque era la pregunta que estaba en redes. Pero bueno... Pero ya que hablamos de ello y usted ha dicho que están fracturados, acá... Mira, lo que nos dieron a nosotros, pues en el año 24, hace menos de un año, y no al PRD, a los grandes partidos políticos que habían gobernado Panamá durante los últimos 35 años, fue una verdadera paliza. Y merecida además.
pienso que merecida, por los errores que hemos cometido quienes hemos dirigido el país en estos más de 30 y tantos años después de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Entonces, es un momento para la reestructuración de todos los partidos políticos. El hecho de que hayan tantos diputados, primero fue Ana Matilde, después Juan Diego con otros 3 chicos, y ahora llegan 20 independientes a la Asamblea Nacional, es un mensaje claro de la sociedad de que quieren algo distinto a lo que tenemos. Pero el comportamiento que hemos visto de Vamos es muy parecido a lo que hemos tenido en nuestros partidos políticos. Cuando Mulino llega al poder, calificó a Vamos como la verdadera oposición. Pero Yo también, yo también porque se comportaron durante varios meses como eso. Pero cuando uno le pregunta a los diputados del Partido Revolucionario Democrático, ellos dicen que ellos son la verdadera oposición porque todos de forma unánime votaron en contra de la ley del Seguro Social. Pero vamos a ver el 1 de julio. Si yo estuviese en los zapatos de estos muchachos que están en la Asamblea Nacional, estaría buscando sumar voluntades de diputados que no sean de los partidos oficialistas para ver si constituimos una nueva mayoría y poder hacer un balance y un contrapeso. Pero el 1 de julio vamos a tener una prueba de fuego para todos, incluyendo los 12 diputados del PRD. ¿Usted siente que este Ejecutivo tiene un grado de control en la Asamblea Nacional? Y para generar algo de contexto, tuvimos un presidente, Juan Carlos Varela, que gobernó con un pacto entre 2 partidos opositores, el PRD, el Partido Panameñista. Luego vimos a Laurentino Cortizo como mandatario que pareciera que tenía las cosas fácil porque el PRD era el que controlaba absolutamente la Asamblea Nacional y en ocasiones el PRD parecía oposición al gobierno de Cortizo. Ahora tenemos a Mulino, él fue candidato presidencial por RM, pero para algunos no necesariamente la bancada de RM responda a Mulino, sino al señor Ricardo Martinelli. Es más, vimos en los últimos días unas pancartas desde la curule que decían Free Martinelli. Poniendo esto en contexto, ¿Mulino controla o tiene un grado de control en la Asamblea Nacional o esta es una asamblea verdaderamente independiente que actúa en base a los alineamientos de las bancadas? Hablemos por los resultados. ¿Qué dicen los resultados a su juicio? El resultado es que evidentemente el Ejecutivo ejerció control de la coyuntura e impuso una reforma que terminó siendo incluso peor que el proyecto de ley que habían propuesto. Entonces, o sea, que llevó mucho más allá del alcance de los planteamientos originales del proyecto de ley. Entonces, al final se impuso esa relación muy desnivelada que yo he cuestionado tantas veces, que está plasmada en la Constitución. O sea, nosotros tenemos un órgano del Estado que asfixia la independencia de los otros órganos del Estado. Tenemos un presidencialismo exacerbado que debemos revisar el día que se reforme la Constitución Nacional, para que haya controles como ocurren en las grandes democracias del mundo. Ahora bien, después de la ley del Seguro Social, ha existido un grado de rechazo, hay manifestaciones, llamado a huelga. ¿Cómo debe actuar el Ejecutivo para respetar, sí, a los que protestan en las calles, pero sin violar los derechos humanos? Tomando en cuenta que también vienen otros retos, viene el contrato minero y otras leyes importantes. Sí. Y va a ser un gobierno que, si no hacen las cosas bien, podría enfrentar o podría registrarse lo que sucedió 5 años atrás con la administración de Cortizo. Porque además, si aquí culmináramos con una crisis social igual o peor que la que tuvimos en noviembre del año 2023 y el país se hace ingobernable, bueno, imagínate, ni siquiera tenemos vicepresidente. Podríamos quedar como hace más de 40 años nombrando a algún ministro, en caso de que colapse el gobierno, que se nombre algún ministro encargado de la presidencia, en caso de que el presidente Mulino se viera obligado a renunciar, en una situación extrema como la que han vivido otros países de la región. Pero no creo que lleguemos allá. Yo pienso que el gobierno debe escuchar. Hasta el momento no lo ha hecho. El presidente tiene un estilo de gobierno muy particular, muy él. Él quizás en campaña trató de proyectarse de una manera distinta, pero el que estamos viendo de presidente es el que fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Ricardo Martinelli. No ha cambiado. Entonces, hay mucha intransigencia, poca receptividad a los mensajes, y va a depender mucho de la capacidad de movilización de las organizaciones que están enfrentando no solo el tema del seguro social, sino el tema de la minería. Yo escuché a tu invitada anterior promocionando, claro, ella trabaja para la mina, promocionando la reapertura de la mina, pero yo escuché también en campaña a voceros de
del actual gobierno, cuando estaban en campaña, hablar de la necesidad de una consulta popular, porque fueron tan masivas, tan persistentes y tan prolongadas las protestas de octubre, noviembre del año 2023, que era innegable, algo que históricamente nunca había ocurrido en Panamá. Entonces decir que son 4 gatos los que se oponen, creo que no es respetar a la población panameña. Bueno, que cumplan con su palabra y que convoquen a una consulta nacional y que sean los panameños los que decían si se da ese paso o no, porque él se para en televisión un día jueves y dice, vamos a abrir la mina, vamos a explotar el concentrado de cobre que se extrajo, pero ¿en base a qué norma? Un contrato de ley que fue declarado inconstitucional. ¿Qué te da la facultad a ti en la Constitución, en la ley, para tomar una decisión de esa naturaleza? ¿Sería una salida democrática la consulta popular? Coincido con usted. Porque más allá de si hay 4 o 5 gatos en un lado o en el otro, yo creo que este país tiene la bendición de tener la suficiente riqueza para que todos los gatos podamos convivir sin que los puntos extremos de ninguna de las tendencias nos lleve a confrontación. Pero quiero volver un poquito atrás, porque usted habló de que era evidente que el Ejecutivo tenía control en la Asamblea. ¿Qué mecanismo de control tiene? ¿Bajo qué mecanismos puede José Raúl Mulino controlar a los diputados de Vamos o todos los que votaron a favor del cambio en la ley de la Caja de Seguro Social? ¿Qué mecanismo puede Mira, hacer? Ayúdame a entender, porque yo no conozco cómo se maneja. Cada diputado que... Bueno, es que hay estilos y estilos, ¿no? A ver. Cada diputado que llega a la Asamblea Nacional es el producto de una acumulación, de un liderazgo que se forjó al menos en una campaña política. Entonces, ese liderazgo tú tratas de preservarlo, no solo tú, sino el equipo, la gente que te rodea. Y resulta que quien tiene todas las facultades desde el punto de vista presupuestario para darle respuesta a los electores de tus circunscripciones es el órgano ejecutivo. Ahora, con la ley de descentralización existen alternativas en los gobiernos locales, pero siempre están subordinadas y supeditadas a las decisiones del desembolso, de la creación de generación de partidas, el desembolso de recursos. Es decir, tú puedes llegar a la Asamblea Nacional a ejercer tu rol de fiscalización, caracterizarte, darte personalidad como un diputado, como lo han hecho otras figuras muy individuales en el pasado, o puedes llegar a sumarte al rebaño de diputados que su gran mayoría lo que están tratando es de quedar bien con aquellos funcionarios que no fueron electos, designados, pero que son los que controlan el presupuesto y las respuestas para las comunidades que los eligieron. Entonces, esa relación, ese balance que debe haber en un diputado de yo fiscalizo y exijo además que le dé respuesta a quienes nos eligen, a la sociedad panameña, pero no dejo de fiscalizar. Eso la mayoría no lo comprenden. Entonces terminan entregándose y siendo peones en el tablero de ajedrez, no solo de quienes están en el Ejecutivo, sino de quienes realmente gobiernan Panamá o el mundo. Me refiero a los poderes fácticos, al poder económico. Ahora, en el gobierno PRD, el último que tuvimos, el poder de facto se decía que estaba en la Asamblea, no que estaba en el Ejecutivo, a propósito. Recuerde cómo se manejó el gobierno pasado y cómo la presidencia del PRD de alguna forma... Al final siempre se hizo lo que... que le costó más o que le costó menos, son otros 500 pesos. Cuando dice más, ¿le costó más o menos esfuerzo o más o menos inversión? Sí, más o menos inversión. Me refiero o esfuerzo e inversión, ambas cosas. Esfuerzo e inversión. Que le costó más o le costó menos, pero realmente el poder es que hasta con un presidente ausente, como lo fue en su fase final, Laurentino Cortizo, tú ves la subordinación de los otros órganos y de las otras entidades del Estado que debieran actuar en armónica colaboración, pero con independencia, con criterio independiente. Eso no ocurre. No ocurre ni siquiera con el órgano judicial tampoco, por ejemplo, o el Ministerio Público. ¿Usted cómo interpreta el hecho que ayer la Comisión de Credenciales rechazó una designación del presidente de la República en la Autoridad de Descentralización, el subadministrador de la Autoridad de Descentralización? Los diputados sustentaron ese rechazo porque el designado por el presidente también manejó fondos públicos, estuvo envuelto en el escándalo de la descentralización paralela, el mandatario cuestionó la descentralización paralela y la Asamblea decide rechazar este nombramiento. Me parece magnífico. Si lo que tú me has dicho es como es. ¿Se registró ayer? Si esos fueron los elementos que llevaron al rechazo de esta designación, me parece magnífico. Son momentos en los cuales la Asamblea Nacional, pero son pequeños destellos, ¿no? Pequeños destellos de independencia. Claro, es que lo que le da
carácter y personalidad al órgano legislativo no es su subordinación, el convertirse en mandadero o del poder económico o del poder político, sino su capacidad de fiscalización. ¿Usted cómo interpreta las auditorías de la Contraloría General de la República? ¿Un pase de factura o un acto para transparentar un órgano cuestionado como lo es la Asamblea Nacional? No, yo creo que la Contraloría General de la República tiene la facultad de fiscalizar a cualquier entidad del Estado, pero siento que se está haciendo un poco de show. Siento que se está haciendo un poco de show, quizás con el propósito de elevar una figura en detrimento de algunas que están muy cuestionadas, ¿te das cuenta? ¿Qué figura? ¿De qué figura estaríamos hablando? Vamos a ver los resultados al final. ¿De qué figura estamos hablando? Por favor. No, pero dígame que... Digo, responda a mi inocencia. Y fíjate que ella, bueno, al menos el actual Contralor lo está haciendo a inicios de su gestión. El anterior, cuando vio frustrada su aspiración de querer proyectarse como candidato a presidente y vio el rol que desde la Asamblea estábamos jugando como verdadera oposición, rechazándole, por ejemplo, a 2 magistradas propuestas por el presidente Varela, entonces cayó con los auditos. ¿Se refiere a Federico Humbert? Claro, y él siempre tuvo sus aspiraciones y desde la Asamblea Nacional había mucha gente también que le coqueteaba y le hacía ver que él tenía posibilidades. No es el caso nuestro, pero sí de otros diputados muy influyentes que en aquel entonces le hicieron creer que se sintió engañado y al final cayó con su batería. Pero te repito, si en el fondo lo que se pretende es transparentar la gestión pública, obtener resultados concretos, es algo positivo. Si lo que se pretende es simplemente proyectar una imagen de que estoy haciendo algo que nadie hizo, pero al final no quedas en nada, va a ser peor para la imagen de ese funcionario que se quiere proyectar. La pregunta es, ¿el actual Contralor tendrá aspiraciones presidenciales? Bueno, porque yo él viene del PRD, mira, y hasta el momento del PRD no hay ninguna figura ese, que salga a la opinión todavía pública. No sé si él se mantiene en el PRD. Él ha estado varias veces en el PRD y varias veces ha salido del PRD. Yo no sé si él está en el PRD y tampoco sé si tiene aspiraciones. Había que preguntárselo a él. Las tuvo, me consta que las tuvo en algún momento, pero no sé si las tiene ahora. Hasta el momento, al menos en la etapa post-invasión, y tendría que revisar históricamente si hubo algún contralor que llegó a ser presidente de la República. Hasta el momento, en la etapa post-invasión, el primero fue Chinchorro, quiso serlo. Además con un gran pedigrí y con una gran trayectoria, desde el punto de vista político y administrativo del Estado, pero no lo logró. Entonces, hay varios han querido, pero... Más allá de si una figura de gobierno aspira o no, en el PRD hay presidenciables, hay futuro para la siguiente campaña. No, mira, en el PRD siempre habrán cuadros políticos o dirigentes con perfil. Lo que debe ocurrir en el PRD es prácticamente una refundación. O sea, nosotros nos fuimos degradando como partido político hasta convertirnos en un partido electoralista y clientelista más del escenario político. Y esa no fue la concepción original de Torrijos ni de su generación. Entonces, hay una oportunidad ahora. En el mes de septiembre va a haber una posibilidad. Si aprovechamos la oportunidad y colocamos en los puestos de dirección del partido a gente que tenga una visión distinta, pero realmente distinta, de mover el partido del electoralismo y clientelismo hacia lo programático, entonces podemos tener posibilidad de reconectarnos con la sociedad y sus aspiraciones y tener futuro. Y si por el contrario lo que hacemos es reeditar los mismos errores del pasado, seguiremos en declive. Bueno, después de las elecciones el PRD fue sepultado, políticamente hablando, para algunos es un partido muerto, pero ¿podría resucitar como Lázaro el PRD? ¿O lo ve difícil? De hecho, no es muerto porque acabamos de hablar aquí que los 12 diputados del PRD votaron en contra del proyecto de ley, tratando de ponerse en sintonía con las aspiraciones de los sectores populares. Si esa es la tendencia, hay posibilidades. Nosotros hemos tenido peores momentos que esto, ¿no? Después de la invasión nadie daba un real por nosotros y en menos de 4 años logramos ganar, porque hubo un recambio en el liderazgo. Y nadie discutía el liderazgo político del PRD luego que se dio esa reestructuración. Porque el PRD, después de la muerte de Torrijos, muerto el general Torrijos, sufrió un proceso también de secuestro, de cooptamiento, distinto a lo que él planteaba Omar Torrijos. Y al final pagamos las consecuencias 10 años después. O sea, él muere, vienen las elecciones del 84, las direcciones políticas del PRD se discutían no por la membresía del partido, sino más bien en las instancias militares, y eso ocurrió
en 2 procesos consecutivos que nos fueron distanciando de la población, además plegados también a una política neoliberal que se profundizó después de la invasión, pero, y que nos ha ido desnaturalizando. Pero yo creo que existe la posibilidad de retomar el rumbo original. O sea, nosotros para poder tener opción en el futuro necesitamos reconectarnos con la sociedad y sus aspiraciones. En esta generación, Sí. hasta el momento, esta dirección política ha sido incapaz de hacerlo. Ellos deben irse. Creo que han esperado demasiado tiempo para su renuncia. Lo que tenemos que ver es si el directorio nacional del partido va a tener la capacidad de seleccionar a esos dirigentes que tienen la posibilidad de redireccionar al partido en la vía correcta. Ahora, porque esa es la podemos mejor- hacer el recambio Sí. e ir a peor. Ahora, ¿esa es la mejor vía o de pronto la que tomó el hijo del general de voy a hacer mi propio partido? ¿Usted apoya a Martín? ¿Lo ve Mira, con Martín Torrijos creo que cometió un error Ajá. demorando tanto tiempo en activarse políticamente. Ah, Si él se hubiese activado políticamente, quizás Nito Cortizo nunca habría sido presidente de la República. O habría ganado las primarias del PRD. Y en el peor de los casos, que lo hubiese perdido, quedándose en el PRD, yo creo que nadie discutiría su candidatura en el año 29 y sus grandes posibilidades de ganar la presidencia de la República. Ahora él tiene un gran reto, tiene que constituir una organización política. El PRD tiene ahora un dilema también, y es que mucha gente buena, no contaminada por el electoralismo y el clientelismo, pudieran irse a las filas de una nueva organización creada por él. Entonces, ese es otro de los dilemas que o tiene sea, el se PRD. fractura el PRD con el nuevo Es partido de posible, Martín. pero eso no quiere decir que en el futuro podamos tener un reencuentro. Ajá. Oye, ¿y el liderazgo de Gaby puede repetir? ¿Qué liderazgo? Ya. Gracias por acompañarnos esta mañana, Pedro Miguel González. Vamos a la pausa, tenemos más. Regresamos en segundos.